Soy Lorena Cabnal, soy una mujer maya Cacchi Xinca. Nací en Iximulé, Guatemala, y vengo desde ahí. Soy también integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial. Y pues bueno, convocada para estos caminos del sur, ¿verdad? Para compartir algunas reflexiones que están caminando con este feminismo, no solo en comunidades allá en Iximulé, Guatemala, sino también en diferentes territorios, comunidades indígenas, ¿verdad? Y en el continente, en varios lugares. El feminismo comunitario territorial, en el caso de Guatemala, tiene también su hilo, su historia, cómo nace, cómo se gesta. Nace dentro de un contexto histórico del fortalecimiento de los acuerdos de paz que recién se habían firmado en Guatemala luego de 36 años de guerra contra insurgente. Y realmente en el momento en que empiezan a haber algunos caminos de mujeres indígenas en una montaña al oriente de Guatemala, nunca teníamos como pensado, ¿verdad? Vamos a crear una propuesta feminista comunitaria territorial, nunca. En ese momento nace un deseo muy profundo desde cuerpos indignados de mujeres para juntarnos y denunciar el hambre, para denunciar la muerte de muchas mujeres que estaban pariendo niños, niñas en la comunidad, pero estaban falleciendo por desnutrición, una situación de hambruna. Entonces en esos momentos, estoy hablando del año 2003 y 2004, en esos momentos mirábamos como los acuerdos de paz sí firmados, pero muy lejos de la comunidad. Y así fue como fue naciendo, ¿verdad? El juntarnos entre mujeres empobrecidas, haciéndonos muchas preguntas, ¿verdad? De por qué muchas, ¿verdad?, no estudiaban, muchas tenían hasta 18 hijos por familia. Y así, una serie de preguntas, ¿verdad?, de la vida cotidiana que nos empezamos a hacer. Y pues bueno, es en el año 2005 donde va a nacer un primer enunciado que va a caminar hoy, ¿verdad?, por muchos territorios, que tiene que ver con algo que empezamos a denunciar: la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, el femicidio de mujeres indígenas. Pero el punto es que todas estas problemáticas para nosotros estaban también sumamente manifestadas por hombres indígenas. Y ahí es donde empezamos a plantear como la denuncia contra estas formas de violencia también en la comunidad. Y en ese primer momento las denuncias iban como más a la parte, si queremos, del sistema de justicia, ¿verdad?, oficial en Guatemala, ¿sí?, el sistema jurídico y tal. Claro, la comunidad también tenía su sistema de justicia propio, pero también nos dimos cuenta que lo agotamos y ahí pues nos decían: no, pues ¿qué estás viniendo a denunciar aquí la violencia? Eso no es violencia, eso siempre ha sido así. Aquí a las niñas, ¿verdad?, se les roba para iniciar su vida de marido y mujer, y eso siempre es así. Porque las niñas no se tocan, no se violan, no se queman y no se matan. Entonces, el rapto involuntario, violento, ¿verdad?, y machista que se perpetraba contra las niñas, eso es algo que a mí personalmente me movilizó mucho, mucho a partir de mi historia personal también de violencia sexual. De ahí nace entonces algo que empezamos a decir: bueno, ya que defendemos el territorio, tierra, ante las formas de colonización y terratenientes, ¿verdad? Eso es una lucha de muchísimos años en la comunidad. Entonces, ¿por qué no vamos a defender los cuerpos de las niñas y de las mujeres como un territorio que también se defiende? De ahí nació como ese primer enunciado en el año 2005, defensa de mi cuerpo como mi primer territorio de defensa. Para el año 2007, que levantamos la lucha contra minería, contra 31 licencias de minería que se imponen en la comunidad, empezamos a decir: la violencia sexual contra las niñas y las mujeres atenta contra su vida. Pero también empezamos a jalar una consigna en ese momento de defensa territorial que decía: la minería es una forma de violencia y que atenta contra la madre tierra. En ese momento lo decíamos así. De ahí fue que fuimos juntando y de ahí fue naciendo en el 2007 algo que hoy
es un enunciado de este feminismo comunitario que lo nombramos como Likitu Yuhakinal Tepec, cuerpo Nerú. Eso es en idioma xinca. Y en el castellano es recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra. Dijimos, no vamos a postergar la lucha de los cuerpos de las niñas y de las mujeres haciendo la defensa de la tierra. Y de ahí que empezamos a plantear, ¿verdad?, estas dos dimensiones de lucha y resistencia. Hoy el feminismo comunitario territorial es un feminismo que aporta la pluralidad feminista comunitaria continental, porque hay otros feminismos que tienen sus historias, sus maneras, ¿sí? Esta es una propuesta epistémica que viene de mujeres indígenas, de comunidades indígenas, no pasó por la academia, no pasó como resultado de un proyecto de cooperación internacional, no pasa por ninguna de estas lógicas que muchas veces tienen como resultado que las mujeres indígenas pues elaboren. Esto nace de cuerpos indignados, de cuerpos que han sido atravesados por las múltiples violencias y empieza a hacer planteamientos bastante fuertes y también empieza a colocar elementos de interpelación a otros feminismos, ¿verdad?, que interpretan la vida de las mujeres indígenas en la comunidad, pero que también estandarizan las opresiones o que estandarizan las emancipaciones, como debiéramos ser las mujeres indígenas, y más si te nombras feminista. Es una propuesta que hoy por hoy la podemos nombrar como una propuesta entonces epistémica. Tiene su propia manera de cómo interpreta sus realidades y cómo decodifica las opresiones en la comunidad. Es una propuesta espiritual, aborda mucho los elementos de cosmogonía, en este caso de pueblo maya y de pueblo xinca, trae a dialogar las fechas calendáricas, lunares, calendario maya, trae las diferentes relaciones de numerología de los cuerpos, de la red de la vida, habla de diferentes elementos, ¿verdad?, de cosmogonía para hacer una reinterpretación de por qué está rota la red de la vida en las comunidades indígenas. Y hoy hablamos de que existe una forma patriarcal ancestral originaria, una forma específica de machismo indígena y que esto era antes de la colonia. Ese es un atrevimiento muy fuerte decirlo y claro que he tenido riesgos también decirlo. Hay una relación muy hermosa que nos fue heredada en las relaciones de vida de los pueblos ancestrales con los cuerpos. Si hoy miramos, por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas están como nombradas y pareciera que se relacionan mayoritariamente con cuerpos heterosexuales. Pero la comunidad ancestral es una comunidad muy plural, de una configuración muy hermosa y plural. Y entonces esas rupturas van a tener que ver con la relación precisamente de la tierra y las mujeres en esas relaciones ancestrales, ¿verdad? Porque la tierra no tenía propiedad privada antes de la colonia, pero sí tenía una relación significada, simbólica, espiritual y de organización comunal, ¿sí? Y ahí los hombres, ¿verdad?, indígenas tienen una relación diferenciada de las mujeres, ¿verdad? Si lo quisiéramos hablar en el castellano y bajo la luz, digamos, de los análisis que hoy hacemos, decimos ahí hay una división sexual territorial, ¿sí?, en relación de la tierra. Entonces nos vamos a dar cuenta que también hay una cantidad también de elementos, no solo de la oralidad, sino lo puedes ver en lecturas de glifos, de centros ceremoniales, que te preponderan la figura masculina indígena de los caciques, de los señores, de los gobernantes, de los guías espirituales, y te encuentras con narraciones de mujeres y con formas de vida hermosa de mujeres, pero lo encuentras así como minimizado también, ¿verdad? Entonces eso te va dando pautas, y no solo eso, sino otros elementos de la vida cotidiana. El hecho, por ejemplo, de que cuando se perpetra una de las formas de colonización sobre Abyayala, lo que está nombrado como América o América Latina, pero en idiomas ancestrales, ¿verdad?, nombramos como Abyayala. El hecho de que son hombres indígenas los que entregan más de 500 mujeres a los colonos, ¿verdad?, y las entregan para tener ahí relación violenta sexual con esos cuerpos, y también porque las mujeres lavaban el oro que entregaban a los colonos. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay rupturas en las relaciones de los cuerpos. Jamás hubiésemos entregado, ¿verdad?, cuerpos de hermanas, de madres, de tías, de mujeres que son generadoras de la vida. Nunca lo entregas.
¿verdad? Entonces, el hecho que determinas una forma de relación de poder sobre este cuerpo para los colonos te está dejando en una relación patriarcal. Y eso solo lo podemos nombrar como patriarcado ancestral originario. Entonces, la configuración del machismo es diferente, el tiempo, el contexto es diferente. Luego planteamos, ¿verdad?, la entrada de esta forma violenta y patriarcal del patriarcado colonial occidental, 529 años de colonización, se juntan con esta forma patriarcal que había. Hoy, precisamente hoy es el día del Tz'ikin en el calendario maya. Así que bienvenida a la energía de los pájaros, las pájaras. En idioma maya se dice Tz'ikin. Entonces, esta relación patriarcal violenta también nos trajo, ¿verdad?, con cuerpos esclavizados, negros, una relación de un patriarcado ancestral africano. Y eso lo decimos en las comunidades, ¿verdad? El machismo indígena tiene una manifestación, y patrones, y códigos. El machismo blanco también. Y el machismo negro, pues también. Esto se junta en esta viayala. Por eso es bien compleja la vida, nacer y vivir acá, ¿verdad? Y todo eso trae como una configuración colonial, esa convergencia patriarcal, ¿verdad? Trae pues esa situación compleja sobre los cuerpos y sobre la tierra. Este feminismo tiene estos atrevimientos de nombrarlos así. Toma otra temporalidad en el calendario maya para determinar cuándo se configura, una estimación de cuándo se configura el sistema patriarcal ancestral originario, que es diferente a la temporalidad gregoriana, ¿verdad? Yo no puedo hablar cuando hago diálogos de temporalidad maya, no puedo hablar de antes de Cristo ni después de Cristo porque Cristo no existía de este lado del mundo. Entonces no me sirven las fechas de antes de Cristo, después de Cristo, precolonial o postcolonial, no me sirve, ¿verdad? Y por eso es que también no me nombro feminista decolonial, porque no tengo la temporalidad de la colonia para acá, sino que vamos hacia allá, ¿verdad? Mucho más allá. Entonces, por eso planteamos que es un feminismo comunitario que habla del entramado histórico estructural de las opresiones y que en esa configuración traemos las dimensiones de los cuerpos y la tierra como cuerpos y la tierra con memoria, donde han sido construidas las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas, capitalistas a partir del despojo y saqueo que se hace de nuestros pueblos y hoy en una fase neoliberal globalizante. Es un feminismo que aporta y trae una dimensión que dialoga como la sanación como camino cósmico político, cómo abordar, ¿verdad?, las memorias ancestrales de dolor, de duelos, de muchas violencias, de la guerra contra insurgentes y hoy cómo acompañar procesos para la revitalización de mujeres que hacemos defensa de la tierra, criminalizadas, judicializadas, perseguidas, presas políticas, mujeres con órdenes de captura, que ese es el contexto donde estamos. Nosotras planteamos regresar a la memoria ancestral sanadora de las mujeres y con la naturaleza. Porque hay conexiones, ¿verdad?, en la red de la vida que nos conectan a las mujeres con los espacios y caminos de sanación. Yo creo en que las mujeres en cualquier lugar del mundo tenemos memoria ancestral sanadora, pero el sistema patriarcal ha mutilado mucho esos saberes y que cuando se despiertan aportamos y esos saberes se relacionan mucho con la naturaleza. Yo me encuentro con mujeres en cualquier lugar, ¿verdad?, que saben que una planta, si se junta con el agua, si se cuece tal hierba, sirve para o ayuda para. En realidad, desde las niñas, mujeres jóvenes, abuelas, es que es una sabiduría ahí acumulada, pero el sistema patriarcal ha tenido mucho poder para desmemorizar los cuerpos de esas relaciones de sanación. Y entonces una propuesta que hacemos, ¿verdad?, es que desde los diferentes lugares y territorios, sanar las múltiples opresiones que tenemos es un acto personal, político y consciente. Porque yo no puedo sanar, por ejemplo, solo un dolor físico, corporal o algo que somaticé, porque puedo generar, por ejemplo, bienestar. Si me voy y me pago un masaje, ese es algo muy paliativo, ¿verdad? Y por mucho que ahora se hable de autocuidados, pero mucho el autocuidado está quedando también despolitizado. Entonces, no es el hecho solo de pagarte un masaje, de irte a no sé dónde y relajarte y estar bien, pues porque eso es para mí algo muy paliativo, ¿verdad? Es un momento de contención, pero la sanación política implica meternos profundamente de manera personal y consciente, voluntariamente,
¿verdad? A removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal. Si yo, Lorena Cabnal, que soy mujer indígena, no sano el racismo que tengo dentro de mí, solo estoy también haciendo un proceso como muy paliativo. Claro, soy mujer indígena, pero ¿puedo ser racista? Claro que puedo ser racista. En este cuerpo también puede habitar relaciones de poder y machismo, claro que puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo sano? ¿Cómo voy a sanar mi violencia sexual? ¿Cómo voy a sanar también todo eso que afecta en mis memorias remotas, pero también mis memorias presentes, ¿verdad? ¿Cómo sano los duelos del desplazamiento territorial del cual vengo? ¿Cómo sano el destierro comunitario? ¿Cómo sano, verdad, que hoy me encuentro en una situación como en riesgo político por la defensa territorial de la cual he venido? ¿Cómo sano esas relaciones de poder, verdad? Cuando siento también violencia epistémica, porque resulta que también, verdad, no se nos reconoce en su justa dimensión los tejidos que tenemos como mujeres y que estemos planteando muchas veces esto y que nos disputamos en otros espacios quizá académicos o feministas. ¿Cómo sano esas relaciones? Creo que eso pasa por un acto personal, político y consciente, y que mucho de esto también está en la naturaleza, ¿verdad? En esas relaciones de amor, porque las relaciones de amor con la naturaleza no ejerce poder y control sobre los cuerpos. Entonces sano con los árboles, sano con las plantas, sano con las hierbas, sano con los ríos, con la montaña. De allí tomamos fuerzas, ¿verdad? Con las fases lunares, para poder removernos esas dimensiones de dolor, acuerparnos entre mujeres, ¿verdad? Y traer una dimensión de conciencia política de esos acuerpamientos y con otros saberes plurales de sanación. No creemos en una receta, no creemos que esta manera de sanación sea la que se tenga que estandarizar por el mundo, sino que es una manera que aporte a tejerse con otras propuestas que dialogan en estos tiempos, en otros territorios, estén en la ciudad o estén, ¿verdad?, en otros territorios, ¿verdad?, ancestrales. Y pues bueno, y ahí se van tejiendo maneras de sanación teniendo la intencionalidad feminista. Si no pasa por la intencionalidad feminista, pues yo creo que se queda en bienestar, en relajación, ¿verdad? Pero en tanto tiene una intencionalidad feminista, pues nos va a interpelar y nos va a cuestionar, ¿verdad? Esas raíces de opresión que tenemos para revitalizarnos y reivindicarnos con otros erotismos, otras alegrías, otras energías, otros placeres que se convocan en este tiempo, ¿verdad? Y para darnos fuerza y vitalidad.